están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 31, último día de mayo, y empezamos casi la mitad del año. Esto es una cosa sorprendente. Bueno, día de panel, tenemos el gusto de compartir este viernes con Camila Miranda, que es directora ejecutiva de Nodo 21. Digamos que Nodo 21 está vinculado al partido... Estamos vinculados al Frente Amplio más que un partido. Ya lo sé, a mí sí. Víctor Orellana siempre me reclama, pero tiene su origen más bien ¿no? a la izquierda autónoma. Está más, en sus orígenes está vinculado más bien a la zurda y hacia atrás. A la zurda y hacia atrás, Carlos Ruiz, todo claro. Ese mundo. Bienvenida, mucho gusto saludarte, Camila, y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos al asesor programático del PRI, Enzo Cortesi. Enzo, bienvenido, mucho gusto de saludarte. Y a don René Jofré, psicólogo, analista político, académico hoy día, pero siempre político. Siempre político. Bienvenido, René, muchas gracias y mucho gusto saludarlo. Como siempre, estamos en directo por la radio y vamos a estar a partir de mañana, mediodía, en nuestro streaming de televisión. A ver, conversábamos animadamente un poquitito antes de salir al aire y veíamos la contingencia está llena de temas, hablábamos un poquitito del Partido Socialista, podemos en la segunda parte, si quieren, lo retomamos. Tenemos la cuenta pública, el informe que Amnistía Internacional evacuó ayer o antes de ayer, los problemas en la Araucanía con un intento de ¿cómo se llama?, de votación de los que ha sido muy rechazada por el mundo mapuche, de la consulta, gracias, no podía encontrar la palabra. En fin, hay muchos otros elementos, todas las sucesivas votaciones en la Cámara de Diputados, que han sido interesantes algunas, en fin. Pero hay un tema que ha estado en este momento en debate y que ha merecido cosas importantes. Yo creo que ha habido reflexiones importantes y otras cuestiones que son lamentables, como formas de encararlo, y que tiene que ver con las situaciones de violencia que se han ido sucesivamente produciendo en el mundo escolar, fundamentalmente, a nivel de estudiantes secundarios. Tiene un foco muy, muy relevante en lo que ocurre en el Instituto Nacional, pero es bastante más extendido y debería tener razones más de fondo. Tuvimos la situación en Puerto Montt, que ya conocemos, de este joven que entró con un armado y felizmente se le trabó la pistola y solo le pudo disparar a un compañero de curso, donde se intentó juntar eso con el tema de las mochilas en una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver, pero hay un tema con la violencia, y casi los niños, diría yo, porque alguien de 15, 16 años es prácticamente un niño. Entonces, les quiero proponer si le damos una vuelta más acabada a ese punto y ver causas y posibles vías de solución que no son aparentemente las que hemos ido encarando en el último tiempo. ¿Te parece, Camila? Perfecto. Por favor, Camila. Bueno, es un tema amplio de abarcar, pero creería que si miramos lo que está pasando en los colegios, en las escuelas, sobre todo en los colegios emblemáticos y también en este caso en Puerto Montt, habría que remontarse un poco hacia atrás. Tiene que ver un poco con la dificultad de una educación pública que en general generaba un nivel de expectativas muy alta y que ha estado últimamente en crisis y también en acusación constante por parte del gobierno. O sea, hay una impugnación contra la escuela, contra la educación pública, que existe como contexto también para pensar estas situaciones de violencia. Y también tenemos 30 años de neoliberalismo, eso ha sucedido, y han habido cambios culturales profundos. Y entonces hoy día, si bien hay mayores posibilidades de acceder al consumo, también hay una serie de dimensiones de una individuación muy acelerada, a mi parecer, que nos afecta. Yo soy hija del neoliberalismo, en definitiva, y uno puede hacer tensiones respecto a esa realidad, pero hay hartas estas ideas de la soledad, del estrés. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo un compañero que hace clases en un colegio me decía: yo tengo estudiantes que son varios de otros países y otros chilenos. Y si uno mira la composición del aula, los estudiantes que se ven, digamos, desanimados, él decía, deprimidos, son siempre los chilenos. Y los felices, con ganas, con optimismo de aprender, son los estudiantes. Entonces él me decía, estoy en un dilema, porque en definitiva parece estos estudiantes chilenos deprimidos los que hacen más complejo avanzar en el aula. Es un caso particular, pero es para tratar de evidenciar que hay algo ocurriendo y que puede estar vinculado entonces a estas expresiones más violentas, tanto por esta impugnación constante hacia la escuela, pero también estas circunstancias que vienen trabajándose culturalmente en la sociedad. Entonces son
digamos, hoy día los espacios de comunidad son muy restringidos y también las escuelas han sido restringidas también de esos roles más de encuentro, y eso también pasa en las universidades. Entonces todo es un proceso que hoy día hay que analizar para pensar y preguntarse qué es lo que está pasando con la violencia. Entonces efectivamente el gobierno hoy día tiene una oportunidad, digamos, de o encarar el problema o echarle más leña al fuego, que en definitiva me parece lo que está haciendo. Enzo, ¿qué te parece a ti? Me parece, bueno, tal cual como plantea Camila, que es un problema que tiene distintas variables, que tiene muchos casos que afectan e inciden en lo que está sucediendo en los jóvenes. Yo separaría un poco lo que aconteció en Puerto Montt con lo que acontece en el Instituto Nacional. Lo que acontece en Puerto Montt particularmente es que un niño de 14 años tiene la posibilidad de acceder a un arma. Ya, o sea, ahí tenemos que preguntarnos como sociedad por qué tenemos armas de libre acceso, por ejemplo, para un niño de 14 años. Él particularmente representa un caso puntual desde el punto de vista que realiza un ataque, seguramente eso lo tiene que responder más un psicólogo y lo tiene que responder de seguro más las instituciones sociales, el por qué un niño, insisto, llega a acceder a un arma. Me parece que ese es el primer caso. En el del Instituto Nacional, lo que veo sí es que ha sido un colegio que durante años ya ha fortalecido un movimiento al interno, que es un movimiento que un poco se ha apoderado del discurso del Instituto Nacional. Son cosas distintas. El Instituto Nacional detrás tiene un discurso político. Entonces, la medida que planteaba el presidente Piñera y el gobierno respecto a la revisión de mochilas es una medida de contención que a mí me parece está bien en el momento en que se dan situaciones complejas como lo que está pasando en el Instituto Nacional. En el caso del niño, como les decía, siempre va a ser mucho más puntual. Responde más a un aspecto emocional de él, quién sabe, responde más a un aspecto médico. Pero en el Instituto Nacional sí me parece que es necesario por la situación actual del colegio. Yo soy institutano, orgulloso del Instituto Nacional y agradecido. Más que orgulloso, yo diría agradecido por lo que el Instituto Nacional me entregó a mí cuando yo era un niño. Entonces, el que pasó para mí de ser un colegio con un amplio espectro representativo de la democracia, porque yo estuve a finales de los 90, principios del 2000, era un colegio que estaba participando activamente del proceso de reconstrucción democrática del país. Pero en la misma aula de clase en la que yo estaba, tenía compañeros que eran hijos de retornados políticos y tenía otros compañeros que eran hijos de militares. Tenía compañeros que vivían en Las Condes, Providencia, y yo que vivía en Pudahuel y amigos que vivían en Puente Alto. Era un colegio que era capaz de reunir en las aulas a un tremendo espectro de la sociedad, ya sea en lo socioeconómico como en lo sociopolítico. Y en la actualidad ese instituto no está. Y no está porque hay sectores extremos, grupos anarquistas o grupos directamente de izquierda extrema que han sido amparados con el beneplácito de la izquierda de centro también, que hemos confundido la idea de la democracia, la protección de la libertad de expresión de jóvenes, y hemos puesto ese derecho por sobre el derecho a estudiar que tienen el resto de los otros jóvenes que sí desean estudiar y sí desean participar de un proyecto educativo que fue exitoso durante 200 años. Entonces, yo no puedo estar en contra de la necesidad de revisar las mochilas de estos alumnos que realmente le están generando daño al resto de los alumnos y al resto de la comunidad escolar y a sus padres. Don René Jofre. Mira, yo también creo que hay que distinguir los casos. Sin duda. Lo de Puerto Montt me parece a mí que responde a esta idea de que la adolescencia es una etapa difícil del desarrollo humano. Hay un libro incluso, no se me viene el autor, pero es de Editorial LAM, le paso el aviso, que caracteriza la adolescencia como la edad solitaria, ¿no? Y por lo tanto están ocurriendo muchos procesos, no solo a nivel mental con el entorno, sino que a nivel biológico, que determinan un poco la conducta de las personas. Pongo como ejemplo en la adolescencia todo el aparato, todas las localizaciones cerebrales y las redes neuronales que tienen que ver con la sexualidad están plenamente desarrolladas, ya están maduras completamente. Sin embargo, en esa misma edad, todo lo que tiene que ver, las conexiones que tienen que ver con la toma de decisiones, son de un niño todavía.
Eso explica mucho las tasas de embarazo adolescente. Por cierto. Entonces claro, tenemos... la impulsividad en la toma de decisiones. Exacto, etcétera. tenemos una persona que es un adulto en materia sexual y es un niño en materia de toma de decisiones. Entonces, la adolescencia es una edad compleja. Y yo creo que el caso de agregar que los suicidios adolescentes también están muy presentes en este periodo, lo cual arma un círculo muy complejo. Hay una cuestión de tipo estacional, bueno, hay varios factores que están influyendo ahí. Ahora, el punto de Puerto Montt yo creo que se pone en ese caso. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno es de una aberración así completa. O sea, asociar sin más una conducta individual que tiene que en una edad difícil a una situación que puede pasar en cualquier parte, eso es lo que está diciendo el gobierno, puede pasar en cualquier lugar eso que pasó en Puerto Montt, y por lo tanto está gobernando con el miedo. O sea, el gobierno usa el miedo, que es un antiguo instrumento que han usado todos los sectores políticos de derecha a izquierda para gobernar, y que Foucault lo ha tratado ampliamente, entre otros. Está gobernando con el miedo, está haciendo una asociación aberrante. Podría ser una asociación más sofisticada, no la ha hecho. Y en ese punto se va a la revisión de mochila. Ya sabemos que ni el control de identidad, ni la revisión de mochila, que es bastante parecido a un control de identidad, no hay evidencia empírica alguna en materia de seguridad pública. Basta revisar los autores, yo estoy metido en esa área, de que eso disminuya los índices delictuales, por ejemplo, o disminuya la violencia. La violencia escolar tiene que ver con otras cosas. Por un lado tiene que ver con las causas estructurales que Camila ha señalado, y por otro lado tiene que ver con minorías que se radicalizan, que también ejercen la violencia de una manera muy muy fuerte. O sea, hay las minorías radicalizadas de cualquier tipo, son minorías que en general, como no logran su objetivo y se produce frustración, usan la violencia para conseguir su objetivo. Entonces, nada que ver, ¿no? O sea, estamos juntando peras con... El gobierno está juntando peras con manzanas, y el presidente en particular, y eso es grave, ahora o a días de la cuenta pública. Oye, el punto, fíjate que, y en ese sentido era que los quería impulsar, a ver, ¿qué hacemos con este tema? Porque efectivamente yo he escuchado largamente al presidente del Centro Alumno del Instituto Nacional, que parece un muchacho muy razonable por lo demás, y que busca salir, que rechaza absolutamente el tema ha dicho múltiples veces, en particular en una entrevista que me pareció un muchacho muy lúcido, diciendo, no tengo nada que ver, y rechazamos esta violencia, lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Pero él dice, ese es un efecto, ese es un síntoma de una enfermedad que no es el tema de los muchachos con radicalizados, anarcos. La enfermedad está en las carencias que tiene el Instituto Nacional y en el hecho, denunciado, de que yo no lo conocía, de que la Municipalidad de Santiago le quitó 1.800 millones de pesos a educación para destinarlos a seguridad. Y por lo tanto, las carencias estructurales del Instituto Nacional no se resuelven. Yo te diría ahí, Felipe, que hay que es de las dos cosas. O sea, no, yo creo que por un lado el tema estructural, ¿ya? Los presupuestos, pero quien estudia en el Instituto Nacional es un privilegiado en este país, ¿no? También. Sin duda. Entonces hay una cosa que tiene que ver con ambas cuestiones. O sea, ¿sabes lo que me pasa a mí con el tema estructural? Recién leí a una autora en estos días que se llama, un apellido impronunciable, pero Nietzsche termina, que toda esta cosa como de echarle la culpa al modelo, como y generar en eso todo, depositar allí todo, al final termina haciéndole el juego al neoliberalismo igual, ¿me entiendes? Entonces, decir que todo es causa del modelo, que todo es causa de lo estructural, a mí no me convence para nada. Yo creo que hay juegos dialécticos que hay en cada situación que hay que examinar en su caso, y en el Instituto Nacional hay de las dos cosas. Hay causas estructurales y hay minorías que se radicalizaron y están ejerciendo la violencia como método. Sin duda, pero si tú le controlas la mochila a todos. No, es una medida que no sirve, está claro, no sirve. Si no resuelve pero el análisis tiene que ser más complejo que solo el tema estructural. El punto es por qué esos muchachos recurren a la violencia, porque no son ellos los que la piensan. Es que una parte de ¿quiénes están detrás? Una parte de ellos también recurre a la violencia por las mismas razones que el cabro de Puerto Montt, porque están en una etapa difícil. Enzo. A ver,
Yo creo que todos pasamos por etapas difíciles como la adolescencia, la conocemos bien desde nuestra experiencia personal. A mí se me olvidó. Sabemos lo que es el conflicto de alguna manera, pero lo que yo veo en el Instituto Nacional es algo que va un poquito más allá del aspecto de la adolescencia. El Instituto Nacional ha tenido una vitrina política que es histórica. No se puede, me pasa que yo creo que todos lo hacemos, que revisamos después de las noticias que vemos en medios sociales, ¿cierto? Revisamos los comentarios un poco, para tratar de entender un poquito qué es lo que está opinando la gente, quiénes apoyan esto, quiénes están en contra. Pero me da un poquito la impresión de que justificar, como decías tú bien, René, es un ejercicio vicioso, ¿ya? Esta generación en general justifica mucho su rabia, justifica mucho todo hacia el sistema. Son, de hecho, antisistémicos la mayoría de los grupos minoritarios que están ahí enfrentándose a la libertad del resto. Mi pregunta en realidad es por qué no nos enfocamos en ellos y no nos enfocamos en el resto, que son los que quieren estudiar, que son los que quieren calidad de educación, que son muchachos que vienen de sectores vulnerables de Santiago. Insisto con mi experiencia personal, yo soy de Pudahuel, mi padre es tapicero, mi familia es una familia humilde, una familia obrera, y todos mis amigos del Instituto Nacional, la gran mayoría, respondían a esta realidad. Entonces, ¿qué pasó con este Instituto Nacional? Que era un canalizador, un instrumento de movilidad social en que le permitimos a que un grupo pequeño, radicalizado, tenga mayor visibilidad que el resto, que son una comunidad escolar que necesita y que quiere de por sí superarse. Mi pregunta es por qué estamos en ello. Y lo otro, viéndolo desde el punto de vista del regionalismo, muchos años atrás, me acuerdo, andaba en vacaciones en el litoral del Maule, en Peyúgue, Curanipe. Muy lindo. Muy lindo. Sí. Para la época de la Revolución Pingüina, haber sido el 2006-2007, sí. Y me acuerdo haber visto fuera un colegio allá que tenían rayado, pero rayado bien, se nota que lo había rayado una comunidad, no es que lo habían rayado los muchachos que tenemos acá que van y rayan y tiran, no, lo había rayado la comunidad y decía, nosotros también somos Chile. Se dan cuenta entonces de cómo, por discursos violentistas como el del Instituto Nacional, de una sección del Instituto Nacional que no representa a la gran mayoría de la comunidad institutana, no hemos olvidado de que la verdadera discusión no está en la calidad de la... se fue más allá de la discusión de la calidad de la educación. Nosotros ahora debiéramos estar hablando en cómo recuperamos el Instituto Nacional que tenía 40 puntajes nacionales versus estar hablando de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de esto porque hubo irresponsabilidades políticas, porque hubo benevolencia, hubo beneplácito desde sectores de centro-izquierda que confundieron, insisto, el ejercicio de la libertad democrática y permitieron que estos grupos se legitimaran. Y ese es el problema actual del Instituto Nacional. La revisión de mochilas es una solución eficiente en este momento, eficaz en este momento, para contener este grupo pequeño. Obviamente que el cambio tiene que ser más grande. Obviamente que responde y hay una profundidad mayor. Eso sí. En la argumentación de fondo yo creo que hay un punto interesante en el que pues la revisión de mochilas, los que van a meter molotov al Instituto Nacional no la van a llevar en la mochila. O sea, eso es pirotecnia. No quiero... Es un caso a lo mejor pequeño al lado de esto, pero cuando nosotros íbamos al Día del Alumno, fiestas, cosas en el Instituto Nacional, nos revisaban la mochila cuando era niño para que no lleváramos botellas con alcohol. Y nadie decía nada. El Instituto Nacional siempre ha tenido un discurso político y antes, en mi generación al menos, había debate, había convivencia, se tomaban decisiones, pero el colegio no se tomaba. No se destruían los cuadros, no se rociaba con benzina a los profesores ni a los inspectores, no se amenazaba de muerte a los apoderados. El discurso cambió mucho. Estos grupos pequeños no es, el punto son que los te grupos radicales que de antes. El punto concreto de revisar la mochila ante la magnitud del tema, la verdad es que parece un asunto en ese sentido menor. El resto de tu argumento me parece súper importante. Yo creo que hay que preguntarle a la comunidad que sí quiere estudiar si es que realmente es una solución eficiente. Todos quieren estudiar. De hecho, hace algunos días Camila Miranda, que no salió por la televisión, pero habían unas noticias alternativas de un grupo de hartos estudiantes del Instituto Nacional manifestándose afuera de la Municipalidad de Santiago pacíficamente, y el presidente o algún dirigente lo que señalaba en definitiva es decir que era la parte que no mostraban, que aquí habían demandas del Instituto Nacional que tenían que ver con las carencias y también tenían que ver con haber empezado a construir un contexto, un ambiente que hace difícil que la comunidad enfrente las situaciones de violencia, que de hecho en la discusión de Aula Segura la mayoría de los expertos lo que dijeron es que medidas más punitivas lo que hacían era exaltar más las situaciones de violencia o poner el problema en otra escuela y no resolverlo, no enfrentarlo. Y que las comunidades mismas trabajando para que esas situaciones no sucedieran o enfrentarlas era mucho más efectiva. De hecho,
Por ejemplo, yo vengo del derecho, entonces siempre a veces se dice que con más penas o con más punitividad se resuelven los problemas, y el objetivo, por ejemplo, el derecho penal no es resolver los problemas, sino es poner una sanción. Y entonces si acá que queremos dejar un contexto de que parece que la escuela pasa a ser una especie de cárcel de control permanente y no de construcción, de creación de nuevas relaciones, y por tanto que se enfrentan como comunidad, lo que estamos haciendo, a mi parecer, a la larga es exaltar las situaciones. Y efectivamente hay grupos que ejercen y se expresan violentamente, pero hay una comunidad a la que tampoco se le da visibilidad hacia afuera, que está planteando sus demandas y está planteando formas de resolver estos problemas, pero lo único que uno escucha hacia afuera son resolvámoslos con más violencia, entonces revisemos las mochilas, etcétera. Entonces creo que eso distorsiona la idea de la escuela, del proceso educativo, y la idea de también confiar en nuestra juventud, digamos, como que son parte del futuro y que hoy día están en construcción y con tensiones propias. Y el movimiento estudiantil tiene larga historia, y también parte de las discusiones que se han abierto en Chile han sido gracias a sus movilizaciones, muchas veces cuestionadas. Y esto no implica justificar a grupos más radicalizados, sino entender que aquí hay un contexto expresándoselo, y si no hacemos ficticio que hay un ejercicio democrático, porque solo se está escuchando esta minoría violenta para hacer un uso que ni siquiera termina siendo pedagógico. Uh-huh. Bueno, los medios de comunicación tenemos algo que ver también en ese tema. Solo para graficar, así como poner una foto a propósito de lo que tú decías del aumento de pena y todo eso, el mismo día que se subió el portonazo a 20 años como posibilidad máxima, le hicieron un portonazo a un comisario de investigaciones. Sí, Es muy estudiado y demostrado. Distinto es el caso que una ley que hay que celebrar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales para menores. Ahí parece, claro, que ahí tú estás haciendo una señal de que esa cuestión no prescribe. Y una ley de consenso. Claro. Duda. Ahora, de todas maneras, la ley antiportonazo es casi una ley de consenso, salvo por el Frente Amplio. Sí, que se abstuvo. No, pero es divertido porque todo indica que subir las penas no es lo que te va a resolver el tema, pero bueno, es más popular subirlas que no, eso es otra cosa. Es más populista. Don René, sí, más populista. Claro. No, yo insisto, por ejemplo, vamos al control de identidad. La argumentación respecto al control de identidad no es demasiado distinta a la que se usó en los portonazos y la que se usa en este caso. ¿Cuál es la idea? De que haciendo estos controles va a disminuir la delincuencia, y se va a lograr hacer más eficiente la persecución criminal. Ninguna de las dos cosas es cierta. O sea, la mayoría de quienes reciben los controles de identidad son gente que no tiene antecedente penal alguno, ni está haciendo nada malo, ni se trata de nada. Los que están en eso, los malos, digamos, los delincuentes, las bandas criminales, el crimen organizado, no se somete a control de identidad, está en otra parte. Tiene estrategias más sofisticadas, usa las nuevas tecnologías. Lo que se requiere es inteligencia policial. Lo que se requiere hace mucho rato es un grupo de ambas policías que desarticule las bandas. Si en Chile tampoco son muchas. Chile tiene la tasa de delitos violentos más baja de toda América, con la excepción de Canadá. Y la tasa más baja de homicidios, con la excepción de Canadá, de toda América, incluyendo Estados Unidos y México y toda América Central. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es usar el tema de la seguridad pública, la delincuencia, como un arma arrojadiza de la política, para generar un control en base al miedo. Entonces, cuando tenemos, yo anotaba acá, cuando tenemos a horas de la cuenta pública empresas que cierran a la baja en su utilidad en el último trimestre, cuando el presidente señala que no va a ser posible crecer, como era la promesa de este gobierno, tener crecimiento económico, cuando Codelco redujo el 31% su utilidad en el primer trimestre de este año, cuando Chile pierde terreno en el litio, donde estábamos en la punta mundial, más allá de los problemas que tienen sus propietarios, cuando tenemos una huelga en Chuqui, o sea, te doy 5 de 20 situaciones que están ocurriendo en este momento. Entonces recurrimos a la seguridad ciudadana, a la delincuencia y al miedo como un distractor efectivo para que la gente se empiece a preocupar de eso y no de esto otro. O sea, lo que indican estas 5 situaciones es que la promesa del gobierno de los tiempos mejores está por los suelos. O sea, aquí no hay crecimiento,
hay una inseguridad promovida desde el propio gobierno, en mi opinión, con estas medidas que está haciendo. Entonces no tiene justificación alguna. No hay. Este gobierno fracasó, ¿no? A 1 año y medio de su instalación, fracasó en los 2 ejes que lo sustentan, crecimiento y seguridad. Y por lo tanto tiene que hacer un tercer eje, que era el político, que era un gobierno que iba a promover acuerdos, ¿no? No lo ha hecho, ¿no? Entonces tengo la sensación que el gobierno está a la deriva y recurre a lo que tiene más a la mano. Cada semana tenemos una medida comunicacional distinta. Echarle la culpa al gobierno anterior. Alguien decía que están a punto de crear una subsecretaría del gobierno anterior como para listar todas esas cosas. Entonces, nada, yo creo que es un síntoma de fracaso del gobierno lo que estamos viendo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a retroceder. Nos adelantó René, porque este era el tema para la segunda parte, la cuenta pública, lo que viene, el estado actual del asunto. Así que breve pausa y volvemos y retomamos el tema del, según René Joffre, fracaso del gobierno al año 3 meses. Vamos y volvemos en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando apasionadamente en la pausa, pero en fin, vamos a salirnos del tema ya lo retomaremos en otra oportunidad, no es fácil porque la contingencia también nos tiene que ocupar y vamos a revisarla con Camila Miranda, con Enzo Cortesi y con René Joffre. Ya René anticipaba un argumento cualquiera nomás, que el gobierno fracasó, pues una cosita poca respecto de lo que nos espera ante la cuenta pública, que es mañana en la noche. Difícil cosa, en temas de seguridad, sí. Es un problema parece, pero en fin. Estaban pidiendo que el próximo año fuera de día, más bien, porque hay ciertos temores en Valparaíso. Pero en fin. Mañana además es la final de la Champions. Mañana, pero eso a mediodía. A las 3 de la tarde. Sí. Liverpool, Tottenham, ¿te das cuenta que los 4 y la Europa League también 2 equipos ingleses? No, impresionante. Sí. Y todos dicen que la mejor liga es la de España. ¿Cómo es la cosa? Bueno, pero ese es otro tema, por favor. Bueno, podríamos cada liga con su ciclo. Es mucho más entretenido a esta altura de cómo está la política en nuestro país. Pero tenemos cuenta pública, tenemos este análisis que hacía recién René de un momento complejo, difícil para el gobierno. Agreguémosle las complicaciones internas con las candidaturas que empiezan a aparecer, particularmente lo de Alamán, ciertos conflictos que ha habido entre los distintos componentes de Chile Vamos, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, Enzo, que tú eres parte de Chile Vamos, tu partido? ¿Cómo llega el gobierno a esta segunda cuenta pública que marca más o menos 1 año, 3, 4 meses de gobierno? A ver, lo primero que me gustaría decir un poco, respondiéndole a Joffre, que considera que el gobierno ha fracasado con apenas 1 año y 3 meses, es que a diferencia del año anterior, el gobierno anterior de Bachelet, que llegaba a su primera cuenta pública al segundo periodo envuelta en el caso Cabal, con un decrecimiento de la economía atroz, una serie de problemas, ni siquiera comparables con los problemas actuales, me parece muy difícil e irrisorio decir que el gobierno llega con un problema. El gobierno llega estableciendo una ruta que se la había planteado el año pasado, en la cual han habido avances consistentes, en la cual obviamente hay procesos que están en construcción a nivel legislativo, hay proyectos que se están trabajando, hay proyectos que están en discusión, y el gobierno llega con una semana en que han hecho tremendos anuncios. Por ejemplo, mira, no sé, a veces como país nos dedicamos a ver las cosas malas. Yo le digo, ¿y cuándo nos dedicamos a ver las cosas buenas? Ayer el ministro de Hacienda Larraín, por ejemplo, anunció con la ministra Hatt que de cara a la COP25 vamos a emitir nuestro primer bono soberano verde. Somos el primer país en Latinoamérica que va a emitir un bono soberano verde. Eso va a permitir atraer capitales que son capitales que van a venir a hacer inversión en cosas verdes, en energías renovables, en electromovilidad, en una serie, incluso en aspectos de conservación, de biodiversidad. Entonces, hay cosas muy buenas que indudablemente de pronto están siendo un poco opacadas por una agenda que es una agenda de oposición. De alguna manera también René situaba y decía que el gobierno se ha empeñado en utilizar la violencia como un canal comunicacional, como una manera de dominación. Me parece que es una manera también un poco de mirar la ciudadanía hacia abajo, despreciar un poco la opinión ciudadana,
que la opinión ciudadana es clara respecto al tema de la seguridad. Es uno de los intereses más grandes que hay. En cualquier encuesta donde tú revises, tú preguntas cuáles son los intereses más grandes que tiene la ciudadanía, la seguridad es uno de los más altos. No podemos, por ende, pensar que esas percepciones surgen solo del actuar de un gobierno. O sea, estaríamos diciendo, por ende, que el gobierno manda a estos muchachos a estos 30 muchachos anarcos en el Instituto Nacional, que es un montaje. Evidentemente que no es así. Hay audio incluso que corren de inspectores del Instituto Nacional en los cuales ellos mismos dan a entender que no fue un montaje, que no es un montaje, que son alumnos del interior de la comunidad. Entonces, hablar así tan a la ligera, diciendo que el gobierno manipula un poco la violencia para su favor, me parece un poco agresivo. Eso es una cosa. Y lo otro es que, bueno, mañana respecto al horario ya es un tema distinto. Hablando del horario, bueno, va a ser la primera vez que se aprobará a las 20:30, un día sábado. Es apenas la segunda ocasión que no se prevé un día 21 de mayo, lo cual creo que me parece ha sido favorable en todos los aspectos, dejar el 21 de mayo aparte de la cuenta pública. Y creo que el presidente Piñera viene mañana con una agenda interesante, tiene un par de puntos que son particulares, que es la modernización de las instituciones, la reducción de parlamentarios posiblemente, avanzar en descentralización y potenciar los grandes acuerdos. Son parte como de las propuestas principales del gobierno. Yo creo que además tenemos que entender algo. La cuenta pública no es un volanteo, ¿ya? No, tenemos que dejar de pensar que la cuenta pública, en efecto, el presidente se somete, obviamente, frente al poder legislativo y frente a la ciudadanía a decir cuánto ha hecho y qué va a hacer. Pero tampoco es un elemento de eslogan como lo fue, no sé, por ejemplo, un par de cuentas públicas atrás, en que en realidad no se llegaba a explicar lo que se hacía porque se había hecho poco y solo se hablaba de lo que posiblemente se iba a hacer. Así que yo creo que mañana va a ser una cuenta pública bastante interesante desde el punto de vista de lo que se le pueda entregar al país. Camila Miranda. Sí, antes de meterme en la cuenta pública en particular, creo que Piñera llega a esta cuenta pública y la política chilena llega a esta cuenta pública en una coyuntura que va a ser determinante. O sea, no solo acá en Chile, hasta los mismos grupos empresariales los dicen todos los días por el Mercurio que hay un agotamiento en la fórmula del crecimiento y reforma al respecto. La OCDE hace un rato sacó informes donde sugería fórmulas para pensar y repensar el crecimiento, y eso no es relevante en sí mismo, sino porque habla de que hay un modelo de productividad, de crecimiento que está agotado, y entonces hoy día el contexto es o lo enfrentamos, lo empezamos a discutir, y por tanto las reformas relevantes como pensiones y tributarias tienen que ver con hacerse esa pregunta, o seguimos administrando y vamos a seguir generando una situación compleja para el país. Entonces creo que aquí hay un dilema grande sobre la mesa, y lo que está en juego es si es que el presidente Piñera va a jugar el rol de un hombre, un sujeto de Estado, o de jefe de su coalición. Y aquí hay un dilema, digamos, que afecta a todo el país y hay que abrir esa discusión ya. Y hay alertas por distintos lados. Entonces creo que eso es una conversación vital y que esperaríamos que sea un punto que se toque, no solamente de cómo usamos más los recursos naturales que hoy día están explotados, que ya se sabe que están en su límite, sino que cómo vamos generando otras formas, digamos, para desarrollar crecimiento, para después distribuir, etcétera. Entonces creo que estamos en una coyuntura determinante y creo que esta cuenta pública justo llega en ese escenario y el gobierno de Piñera también. Entonces, esto no es un problema, no estoy defendiendo a Piñera, sino estoy diciendo que no es solo un problema del gobierno en particular, sino que estamos en ese contexto y que va a ser determinante si se toman cartas sobre el asunto, se sigue administrando la situación, ya sea publicitariamente o con algunas medidas muy focalizadas, digamos, a ciertos sectores como clase media protegida u otras medidas. Entonces, creo que ese es el dilema que hoy día está en juego, y eso es lo que está en juego como al evaluar al presidente, a mi parecer. Y efectivamente hay un límite también del sistema de partidos institucionales hoy día haber podido responder a plantearse grandes reformas. Hay un límite también, o sea, si hay una crisis de representación que la misma ciudadanía ha dado luces de esas, los movimientos sociales, las mismas personas que participamos en política las sabemos. Entonces, hoy día se empiezan a tomar medidas al respecto, o en definitiva seguimos escondiendo que aquí hay un problema que se va acrecentando, y en otras, digamos, países de la región se ha resuelto de formas que nos parecen cuestionables por una democracia. Entonces, creo que ese es hoy día el problema que hay que pensar, que poner como tema en la cuenta pública, que preguntar, y ese creería que es el debate que también a la oposición en un sentido amplio nos toca asumir, y no solamente reaccionar, digamos, a esta agenda pro, digamos, mayores
penas, etcétera, sino que más bien empezar a discutir estos otros temas que son relevantes porque después afectan en el cotidiano de las personas que vivimos en Chile, digamos. Por eso también hay una percepción de tanta distancia entre política y sociedad, porque efectivamente desde un tiempo en adelante parece que hay ciertas transformaciones o discusiones que nunca me van a tocar o van a tocar un sector muy focalizado de la población. Pero aquí hay un dilema más creciente y en algún momento sí nos va a afectar a todos, una posible crisis económica. O sea, espero que no lleguemos a esa circunstancia y creo que estamos en la situación perfecta para discutirlo. René Joffre. Sí, yo quiero repetir las cifras que señalé por si no quedaron claras, que no las sacaba de ninguna agenda opositora, sino de los diarios de la mañana, diarios afines todo ideológicamente al gobierno. Y dice, empresas cierran a la baja y caen 1,2% sus utilidades. O sea, una caída de más de un punto es muy fuerte para las empresas. El propio presidente de la República, él, que supongo que no será un opositor a sí mismo, él tiene de repente muchas dificultades para expresarse y todo, pero creo que no es un opositor a sí mismo. Dice él mismo que es difícil crecer este año, como habían prometido. Luego dice que Codelco, o sea, la propia prensa financiera dice que Codelco reduce 1/3 su ganancia en el primer trimestre de este año. O sea, luego dice que Chile pierde terreno en el litio y que hay una huelga de difícil manejo en Chuquicamata. O sea, tomé 5, habían 10. Por eso dije 5 de 10. Aquí hay un problema que tiene que ver con la promesa que hizo el gobierno. El propio el gobierno de los tiempos mejores señaló que iba a recuperar la economía. Llevamos un año y tanto, y eso no, al revés. Y las expectativas económicas para el futuro son a la baja. Entonces el gobierno ha incumplido su promesa y está en serias dificultades. Lo que yo digo es que el gobierno entonces toma la agenda de la seguridad para transformarla en una agenda prioritaria y ejercer control sobre la ciudadanía. En una agenda de seguridad que tiende a creer la derecha que le reporta beneficio. Pero al revés, lo que está sucediendo paradojalmente es que esa agenda de seguridad termina rebotando en el propio gobierno, pues las cifras en delincuencia tampoco son buenas. O sea, las dos promesas en las que se sustentó el gobierno, basado en cifras, no en ningún discurso ni nada, y además, si el gobierno de Bachelet a esta altura estaba en la misma situación o peor la vez pasada, a mí me da lo mismo. O sea, yo no estoy defendiendo el gobierno de Bachelet. O sea, da lo mismo. O sea, el gobierno anterior fracasó en su minuto por distintas razones, y este gobierno también está fracasando. Entonces tenemos una crisis, y ahí entronco con lo de Camila, hay una crisis de más largo aliento. Y esa crisis deberíamos enfrentarla desde nuestras distintas perspectivas. Yo para nada comparto muchas de las tesis que tiene el Frente Amplio para enfrentar la crisis, pero entremos en debate. Entremos en debate para generar un piso, y también con la derecha. Si la derecha es parte del país, digamos, no está ajena a eso. Entremos en debate para generar un piso que nos permita avanzar pues estamos estancados institucionalmente, económicamente, políticamente, y tenemos una crisis que está a la vista de todos. Entonces, si no la enfrentamos, somos irresponsables como sectores políticos. ¿Y por qué no podemos enfrentar esa? ¿Por qué los debates, uno mira los debates al interior de los propios partidos? Comentábamos antes de empezar el programa el Partido Socialista, en fin, que es el que le toca en este rato, pero lo vemos en casi todos los partidos, en casi todas las instituciones, y los debates son cortoplacistas, de pequeñas rencillas, de ganar espacios menores. ¿Qué nos está pasando que nos falta esa capacidad de enfrentar temas de largo plazo y enfrentar temas de país? Enzo, ¿qué? Mira, esto es una opinión muy personal. Creo que tiene que ver con conflicto de lenguaje. En general nos hemos acostumbrado a esta dialéctica entre lo que se llamaría gobierno y oposición, y de pronto lo que falta es la proposición. Y mientras no tengamos esa lógica política de la proposición, del ejercicio deliberativo positivo hacia el crecimiento de la sociedad, vamos a encontrarnos con estas zancadillas que se las realizan todos los sectores, porque esto sí que es algo, yo creo que estamos de acuerdo, que es transversal en la política chilena, y no solo en la política chilena, la política internacional, es que como sociedad no estamos generando zancadillas porque hay otro ímpetus, que a lo mejor otros móviles que van más allá de lo que podríamos llamar el bien común o el bien de la sociedad. Eso puede ser un punto de vista, pero yo retornaría un poco al discurso de lo que puede ser
¿En qué está avanzando este gobierno? Hablamos del tema económico y aún así las cifras de este gobierno el año pasado no fueron malas en crecimiento económico. Tenemos una inflación bajísima. Puede ahora que haya un decrecimiento, pero también el escenario internacional de hace 2-3 años atrás no está dibujado con esta guerra comercial. Yo creo que nos estamos enfrentando a nivel de escenario internacional a lo mejor algo nunca antes visto, porque Estados Unidos, si bien había debatido, discutido su hegemonía geopolítica, particularmente geopolítica militar en el mundo, no había tenido que entrar en conflicto con su hegemonía económica. Y esta es una transformación que no solo golpea a Chile, golpea a toda Latinoamérica y golpea a Europa también. O sea, es cosa de abrir los diarios en Europa y los diarios europeos también hablan de cuánto se va a afligir la economía allá. Yo creo que echarle la culpa a este gobierno por ese incumplimiento sin ver en realidad lo que está pasando en lo macro también es un poco localista. Ya hay que ver un poco cómo está funcionando la economía internacional, hay que ver qué pasa también y cómo se desarrolla esta guerra entre China y Estados Unidos, cómo nos va a afectar con la demanda del cobre, cómo nos va a afectar con el arribo de nuevas tecnologías, si vamos a tomar la 5G que viene de Asia o vamos a tomar la 5G occidente. Es una decisión complicadísima porque además es geopolítica. O sea, quien domine la 5G entre Estados Unidos y China técnicamente domina una serie de tecnologías que van de la mano al futuro y hay muchas empresas que están en esto. Entonces, yo me enfocaría, y quiero retomar esta discusión de nuevo, en los grandes avances que ha hecho el gobierno. Esta semana, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas presentó un nuevo plan. Se van a ampliar carreteras, van a haber mejoras en distintas partes del país. Eso va a dar impulso económico, va a mejorar la calidad de muchas personas. La semana pasada recién ya se dio el vamos al tren Santiago-Melipilla, que era una promesa que llevaba 20-30 años. Y la ejecutó este gobierno. Y asimismo, la ministra Hatt ha andado recorriendo las regiones y está llevando electromovilidad a regiones. O sea, se está haciendo un trabajo además que beneficia a las regiones. Yo creo que hay que enfocarse mucho en lo positivo porque en serio que en lo negativo vamos a empezar a hacernos zancadillas como estábamos hablando antes y no se llega a buen punto con eso. Hay varias cosas positivas y creo que mañana el presidente va a poder exponerlas y la ciudadanía las va a valorar de todas maneras. Camila Miranda. Sí, a mí me parece preocupante que no podamos entrar a la discusión, y te lo digo como de este dilema más general, porque efectivamente todos los gobiernos hacen cosas, algunas buenas, otras uno podría evaluar que negativas desde el punto de vista en el que esté ubicado, porque hay que ejecutar proyectos, presupuestos, etcétera, eso existe, o sea, pero el dilema al que nos estamos enfrentando hoy día, o sea, hay crisis institucional, hay una posible crisis económica, efectivamente hay vaivenes internacionales que pueden determinar a Chile, pero harto de la dependencia económica de Chile, de esos vaivenes internacionales, tiene que ver con que su modelo de desarrollo también está limitado. Y está dando cuenta, o sea, hoy día uno de los componentes más importantes y que uno lo puede vincular al crecimiento en Chile tiene que ver con los fondos de pensiones que terminaron siendo fondos de inversiones. Y hoy día la mayoría de los controladores de los fondos de pensiones son de afuera de Chile. Entonces ahí hay todo un dilema, está todo eso vinculado. Y creo que ese es un problema que hoy día nos atañe a enfrentar y que es lo políticamente sustantivo, si uno quiere llamar a la responsabilidad política, más allá de las diferencias. Y efectivamente desde distintos sectores tendremos distintas visiones cómo encarar esta dificultad, pero si hoy día no lo abrimos como tema, creo que estamos echándole más leña, digamos, un fuego que puede arder en algún momento y que el problema no va a ser de zancadillas o de si un gobierno de la concertación, el Frente Amplio o la derecha ganó, sino más bien de una crisis del país y que es institucional, por tanto es de las comunidades y es económica. Entonces, creo que ahí está el dilema y ojalá esa pueda ser un cariz de discusión, porque si no también, y hay que hacer la autocrítica, como oposición nos vemos arrastrados también a esta agenda de dejar de pensar el problema relevante y responder todo el rato a qué está pasando con la violencia, si las propuestas para la clase media protegida o no son buenas o no, qué sectores se dejan fuera, si un poquito más de plata al pilar solidario o no, y no pensando que hay que moverse en dos ritmos. Efectivamente, hay un ritmo de cambio hoy día, porque necesitamos mejoras hoy día, pero hay un cambio de hacia dónde van. Y esa discusión yo creo que ni siquiera ha estado abierta. En educación se abrió durante un periodo con el análisis que podamos hacer hoy día, pero hay otros temas que ya existen como propuestas de reforma en pensiones, tributarias, que se pueden abrir como discusiones relevantes y creo que eso va a determinar un poco más el futuro de la política hoy día y no solo de la pequeña política en la que nosotros vivimos muy a diario, sino cuáles van a ser las formas de responder a las demandas sociales que son crecientes. Hay demanda, hay malestar, se expresa de distintas formas, el caso de la juventud es una, pero hay un malestar, o sea, si uno usa el transporte público a diario se da cuenta que hay malestares, hay situaciones de carencia, es
riesgoso, y eso lo ha visto el gobierno con su propuesta de clase media protegida, que si la gente se enferma o pierde el trabajo, en definitiva pone en juego si puede participar o no de la sociedad, porque es si puede consumir, endeudarse o no. Hace poco había noticias de la crisis de esta idea de invertir a través de los arriendos, y que una fórmula que usa mucha gente, digamos, para poder asegurarse un delta para sus pensiones. Es decir, ya sabemos que van a ser precarias, entonces, ¿qué se hace? Bueno, trato de meterme en un departamento para que después la plata de ese arriendo se complemente a mi pensión. Y también desde el Banco Central, no me acuerdo qué institución, daban alertas de que eso también va a llegar a un techo. Entonces, estamos acumulando situaciones que en algún momento van a explotar, y creo que ese sería el punto de vista de responsabilidad política, plantearse ese dilema hoy día. Y René, ¿por qué? Porque si estamos de acuerdo en que este es un tema de fondo, ¿por qué nadie lo toma? Porque no lo toma el gobierno, pero tampoco lo toma la oposición. Es un tema difícil. No lo toma ninguna de las oposiciones, para decirlo, ni ninguno de los gobiernos. Sí, desde luego. Yo creo que es difícil, es complejo, pero yo creo que también hay desacuerdo en el diagnóstico. O sea, nosotros vemos una ciudadanía que la izquierda ha tenido en general el diagnóstico del malestar como telón de fondo, como que las cuestiones se recortan sobre el diagnóstico del malestar. Y uno va y mira los propios estudios serios que hay, y parece que la ciudadanía estuviera feliz endeudándose, que estuviera que no tuviera la sensación de una crisis, y la clase política sí. Ahí hay un desacuerdo que es muy interesante. O sea, el diagnóstico desiguales del PNUD encuentra su contracara en otros estudios de la Universidad Católica que señalan que Chile es el país más feliz de América Latina y que tiene más bienestar, claro, y que ese bienestar es autopercibido por sus ciudadanos. No hay acuerdo en el diagnóstico, y si no hay acuerdo en el diagnóstico tenemos un problema. O sea, yo no creo que aquí haya un malestar generalizado. No lo creo, no lo veo. Mira como partió el envión que tuvo el movimiento de No Más AFP, y mira lo que es ahora en la calle. Hay algo ahí que está ocurriendo. Yo no tengo la respuesta para nada, sino que miro sorprendido estas disimilitudes, en que no tenemos un piso claro y no sabemos muy bien lo que está pasando. Es curioso, pero no lo tenemos. Y hay cuestiones contradictorias, estudios, informes, etcétera. Esa complejidad deberíamos entrar a resolverla primero, para tener un piso común de acuerdo. Segundo, aquí no hay una oposición, hay como 4. Entonces tampoco por ahí va o sea, si el gobierno está muy mal y esta cifra evidencia en su mediocridad, la oposición no está mejor. O sea, no es aquí que el gobierno esté mal y la oposición está buena. No, al revés. La oposición es un archipiélago. Hay distintas visiones incluso al interior de la ex nueva mayoría, y hay distintas visiones al interior del Frente Amplio. Y la DC navega con bandera propia. O sea, ¿me entiendes? O sea, hay como distintos pymes de la oposición dando vuelta, y no hay un esfuerzo como para generar una conducción común. No, para nada. Entonces, si no existe un diagnóstico común y si no existe un espacio donde conversar este diagnóstico, por último, para echar las bases sobre una parte de ella en relación a un proyecto político de futuro, que no va a resolver todos los temas, pero que va a lograr tener por lo menos medidas de corto plazo, estamos fritos nomás. O sea, no. Por eso fue una muy mala solución la vez anterior esperar la llegada de Bachelet. Lo dijimos varios, en todos los tonos. O sea, Bachelet llegó como a salvar el punto, pero no a generar una solución de más largo plazo. No, pero seguro, eso seguro. Seguro. Entonces yo nomás sencillamente digo, y humildemente yo no tengo respuesta, pero veo que están instalados esos factores, y por lo tanto no. Mira lo que ha pasado con la izquierda alternativa en Grecia y en España recientemente. Se han ido al suelo, porque tampoco tuvieron solución a la crisis. Claro, y por esta idea de que hay mucho ahí una retórica antineoliberal que termina haciéndole el juego al propio neoliberalismo. O sea, en las marchas de algunos movimientos sociales se ve esto. Es como que la realización ya
se diera en la propia marcha y ese fuera la culmine de las cosas, ¿eh? Y no un desafío al modelo en el mediano plazo. Fíjate que es lo de las AFP. Después vamos a repartir un minuto para cada uno. Un desafío reformista incluso. Sí, ¿eh? por cierto. Sí. Yo tengo una idea en lo de las AFP, de por qué pasa lo que pasa. Y es que cuando salió, se supone, la marcha más grande que ha habido en los últimos no sé cuántos años, es porque había de verdad ganas de decirle a las AFP, no las queremos, nuestras pensiones son miserables, no las queremos. Pero de ahí a que quienes convocaron digan entonces, esto es lo que quieren todos estos, hay un paso la que gente nadie decía, lo quiso dar. Felipe, pero la gente decía, ¿no queremos más este sistema o decía queremos mejorar nuestras pensiones? Queremos mejorar nuestras pensiones. Pues. Ese es el punto. Obvio. Entonces que lo miran en la AFP porque es el gestor de lo que están sufriendo. Entonces, pero cuando los dirigentes se lo toman y dicen, entonces este es el proyecto que todos ellos quieren, te dicen, que allá voy. dije yo o sea, eso? ¿qué dice el radicalismo de izquierda? Entonces, demos vuelta a todo. Volvamos al sistema de reparto. ¿Y qué dice el conservadurismo de derecha? Sigamos como estamos. No toquemos nada. No hay solución hay alguna. que abrir un debate. ¿Y cómo le damos espacio? Se nos está yendo el tiempo. 30 segundos para cada uno, Enzo. Sí. Me parece que ya la propuesta del gobierno del 4%, que ese 4% sea de decisión personal de las personas donde querer invertirlo, ya es un gran avance, al menos es un gran avance respecto a una temática que tiene que ser discutida. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero el proyecto no era que lo iba a administrar un fondo, un ¿Sabes? sistema Otra de las está en discusión, pero propuestas- una propuesta que toma fuerza dentro del gobierno es la idea de que pueda ser administrado de manera, sea una decisión personal. Y a mí me parece que es la decisión más justa. ¿Y no puede ser el 14 en ese caso entonces? Por ejemplo. Si es por libertades, digo yo. Si hay que discutir, discutamos. Hay que discutirlo. Porque si no, claro. Hay que discutirlo, pero ya al menos es un gran paso. Es un gran paso. René, 30 segundos, No, 30 que hable segundos. Camila, Camila, ya he hablado 30 mucho. segundos. Sí, perdón. O sea, yo creo que con lo que plantea René hay que ponerse a conversar. Eso, efectivamente, con la oposición no hemos estado a la altura del dilema que se habla hoy día determinante, pero también creería que sobre los diagnósticos ambos tienen un parte de real. Si hoy día está, efectivamente hay más felicidad y más acceso, pero también hay más dificultades vinculadas a ese acceso que generan ciertas molestias. O sea, eso existe como complemento, hay que entenderlo bien y es humano. No solo Entonces, ideológico. no lo pondría como dicotómico si una parte entiende una y la otra es parte de la sociedad en la que estamos hoy día. Y también creo que uno no puede responsabilizar a los movimientos sociales por algo que tampoco ha podido hacer la política, que es poner propuestas alternativas en ya más de 30 años, digamos, de gobierno después de la dictadura. Entonces creo que ahí también hay que pasar, si es por pasar las cuentas, miremos la cuestión determinante, pero lo relevante hoy día es ponerse a conversar con Horizonte para mejorar las condiciones de todas y todos los chilenos y no, digamos, solo las pasadas de cuenta. Y ahí los movimientos sociales sí han contribuido a poner las dificultades sobre la mesa y la política no ha estado a la altura, a mi parecer, para enfrentar esos dilemas de discutir, de pensar nuevas alternativas. Camila Miranda, Enzo Cortés y René Jofré, 1.000.000 de gracias por la gentileza de compartir este programa con nosotros. Agradecer al equipo que hace posible que esto esté al aire en este minuto y que estemos en nuestro streaming de televisión a partir de mañana. Que tengan un muy buen fin de semana. ¿Vamos por el Liverpool, René? A mí me gusta Pochettino. Vamos a ver, no hay caso. La U y Colo-Colo, no hay caso. Muchas gracias, buenas noches.